Veamos. Estábamos estudiando lo que es una función real de variable real. Decíamos, el dominio contiene a las variables independientes x y la imagen a la variable dependiente y. Y está en función de x. Y es el resultado de introducir un valor de x en la función. Y es el resultado de evaluar la función cuando introducimos un valor de x. ¿Listo? Entonces, Y es la función. Y es la función y tiene que ser real. Y Y es una función de variable x que también tiene que ser real. Y x tienen que ser funciones reales. Ya tienen que pertenecer a los números reales que hemos estudiado anteriormente. La forma de escribir ya la habíamos visto. La función f toma a un dominio, a un conjunto dominio E y genera su imagen en el conjunto imagen F, o la función f es de elementos del dominio que generan su imagen en el conjunto imagen, o la variable independiente x genera su imagen en la variable dependiente y. Y es igual a una función de x, o y está en función de x, o y es igual a f de x. Así se interpreta. ¿Ya? Entonces, todo elemento de el dominio, todo elemento x del dominio posee su imagen f de x en el conjunto imagen. ¿Ya? Esa es la definición de función, y donde el primer elemento nunca se tiene que repetir, nunca tiene que generar dos imágenes el mismo elemento del dominio. La evaluación de funciones jóvenes es considerar a la función como una máquina que ya habíamos visto en las animaciones de la clase pasada. Es una máquina que opera, que funciona. Y cuando opera o funciona, se introduce una materia prima o insumo, es la variable independiente x. Y cuando opera o funciona la maquinita, cada vez que se mete algún valor de x, opera y sale un resultado que es el producto de la máquina, que es la función f de x. La evaluación de funciones consiste en hacer funcionar a esta máquina, en hacer operar a la máquina, en hacer que la ecuación funcione. ¿Y cómo se hace eso? Significa que para un valor de x lo reemplazamos en la función y obtenemos el valor de y. ¿Ya? Eso es evaluar la función. Copiense esta pantalla, no sé si ya la copiaron o todavía no. ¿Ya la copiaron estas jóvenes? No, Lisa. Ya saquen una captura, vayan copiando. Entonces, evaluar una función significa para un valor de x reemplazar en la función y hallar un valor de y, tal como vamos a ver a continuación. Con este ejemplo, vamos a evaluar esta función y igual a 2x al cubo, o f de x igual a 2x al cubo. Si vemos f de x y no vemos y, no hay que asustarnos. F de x significa y. Y igual a 2x al cubo. Evaluar la función para estos valores de x significa reemplazar acá. X igual a 2, reemplazamos acá, elevamos al cubo, multiplicamos por 2 y ese es el valor de y. Y vamos a ir construyendo una tabla. Entonces, evaluar los valores, evaluar la función significa reemplazar esos valores de x en la función para hallar los valores de f de x, es decir, valores de y. Primero, reemplazamos valores de x igual a, escribir aquí unas anotaciones para que lo entiendan mejor cómo se hace. Vamos a decir aquí, reemplazamos valores. O reemplazamos el valor de qué? De x, pero de x igual a un valor. Entonces ahí vamos a colocar un número. ¿Ya? Vamos a colocar un número y luego ponemos 2 puntos. Vamos a reemplazar los valores de x igual a un número, 2 puntos. Entonces, en esta función, lo que vamos a hacer es colocar, vamos a colocar este número acá, y ese número lo vamos a colocar ahí, dentro de la función donde está x. Lo que quiero que observen es que aquí arriba, ¿ya?
f de x igual a 2x al cubo. Como tenemos que reemplazar los valores, donde hay x dejamos un paréntesis y vacío. Lo dejamos vacío el paréntesis, porque ahí vamos a reemplazar los valores de x. ¿Listo? Entonces, voy a mantener eso, pero voy a borrar estas dos líneas. Ya. Entonces vamos a reemplazar x igual a 2. Reemplazamos valores de x igual a 2, 2 puntos. Entonces, en lugar de x, colocamos ese 2. En lugar de x, colocamos ese 2. Y operamos. Tenemos 2 por paréntesis al cubo. ¿Qué hacemos primero? El orden es primero resolver el cubo. 2 al cubo es 8. Por 2, 16. Entonces, f de 2, f cuando x vale 2, es 16. Y vale 16 cuando x vale 2. ¿Ya? Y continuamos. Reemplazamos x igual a menos 3. X igual a menos 3, aquí adentro, donde estaba x. Aquí también, donde está x, colocamos menos 3. Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 27 por 2 es menos 54. Así que f de menos 3 es menos 54. Cuando x es igual a menos 1, reemplazamos. Aquí hay que ponerle el signo menos 1. Menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 2 es menos 1. Digo, por 2 es menos 2. Y la tabla es esta que observamos acá arriba. Cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x vale menos 3, y vale menos 54. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Vayan copiando esta diapositiva también para que continúen. Entonces, hay unas propiedades de las funciones que la principal va con la definición o está muy relacionada con la definición de las funciones. La definición de funciones dice que el primer elemento de una función nunca se repite. El primer elemento nunca se repite y está expresado en estas palabras. Ya, la imagen de x por la función f es única, es decir, el y de cada x es único. Si dos pares ordenados tienen la misma x, entonces tienen que tener la misma y si es que se trata de una función. Si para la misma x hay dos y, entonces no se trata de una función. ¿Ya? Pero si se repite dos veces x es porque tal vez nos hemos equivocado y hemos escrito dos veces el mismo par ordenado. ¿Ya? Copiense esa diapositiva. Las formas de representar una función son tres. ¿Cuáles creen que son? Hemos visto ya algunas. ¿De qué formas creen que se puede representar una función, jóvenes? Hay tres formas. A ver, ¿cómo hemos representado funciones, jóvenes? ¿Cuál es la definición? Es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. A ver, ¿cómo creen que se representa un conjunto de pares ordenados, jóvenes? Mediante una ecuación, Inge. Perfecto, esa es una forma de representar una función, que es la forma analítica, mediante una ecuación o fórmula, como esta, y igual a x al cuadrado. Ahí está una de las tres formas de representar una función. Luego, ¿de qué otra forma más se representará un conjunto de pares ordenados, jóvenes? ¿De qué otra forma se podrá representar? Se puede representar también mediante tablas, ¿ya? Mediante tablas o cuadros. Aquí están los pares ordenados. Para x menos 2, y 4. Para x menos 1, y 1. Para x 0, y 0. Para x 1, y 1. Para x 2, y 4. Esta es la función y igual a x al cuadrado y esta es su tabla. Aquí está representada la función analíticamente mediante una fórmula, aquí mediante una tabla. ¿Qué otra forma más creen que existe para representar una función, jóvenes?
Un gráfico, gráficamente. Mediante una gráfica. Y esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Miren, aquí está el par ordenado cuando x es menos 3, y es 9. Cuando x es menos 2, y 4. Cuando x es menos 1, y 1. Cuando x es 0, y 0. Cuando x es 1, y 1. Cuando x es 2, y es igual a 4. Cuando x es 3, y igual a 9. ¿Ya? Saquen una captura de pantalla a esta imagen y vamos a continuar. Le van a ir dejando ese espacio. Pongan por lo menos el título para que luego cuando estén transcribiendo las diapositivas sepan cuál es el orden. ¿Ya? Después tenemos, simplemente les voy a mostrar algunos tipos de funciones. Esta es la función lineal, en la que y es igual a un número. Esa es una función lineal constante. Esta es una función lineal y igual a 3x menos 1. Estas en la que x tiene un exponente mayor que 1, es un número entero positivo, son funciones potencia o polinómica, ¿no? Esta es una función, ahora x aparece en el exponente, se llama función exponencial. Esta función e y esta de acá son funciones exponenciales, porque la variable x ahora aparece en el exponente. Volviendo acá, la f es otra función lineal. Función lineal es aquella en la que el exponente de la variable es máximo 1 o 0. Aquí el exponente es 1, aquí x está elevado a 0, entonces es igual a una función lineal. Esta es una función radical o función con exponente fraccionario. El exponente es una fracción. Aquí el exponente es un número y el denominador del exponente es el grado de la raíz. Por eso se dice que es un exponente fraccionario o una raíz o radical. Aquí tenemos una función con exponente negativo. La variable aquí abajo está abajo porque tiene exponente negativo. X menos 1, todo eso a la menos 1 aparece aquí abajo. Y esta es una función trascendental logarítmica. 3 logaritmos de 2x. X está dentro de un logaritmo. Aquí hay una función lineal que está dentro de un logaritmo. Las funciones trascendentales van más allá. Es decir, son funciones de otras funciones. ¿Ya? Igual que las funciones exponenciales. Es una base elevada a un exponente donde el exponente puede ser una función también. ¿Listo? Saquen una captura y van a ir copiando estas clasificaciones de funciones. ¿Ya? Un minutito, saquen mi captura, vayan copiando. Y vamos a avanzar. ¿Ya? Esto no lo vamos a hacer. Hay varios tipos de funciones. ¿Recuerdan la definición de función? Es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de funciones según, según la relación que existe entre los elementos del dominio y la imagen. Para eso vamos a usar unos diagramas de Venn. Están las funciones inyectivas. ¿Ustedes se han hecho poner todas sus vacunas, jóvenes? Tienen que ver con vacunas. ¿Saben por qué? Porque en la función inyectiva, bueno, en todas las funciones, todos los elementos del dominio siempre forman parte de un par ordenado. Ya todos los del dominio siempre forman parte de una flechita cuando representamos en diagramas de Venn mediante la representación sagital. ¿Ya? Las funciones inyectivas, hablamos ahora de cuántas inyecciones les llega, cuántas flechitas les llega a los elementos de la imagen. En las funciones inyectivas, ¿a ustedes les encanta que les pongan inyecciones, jóvenes? ¿Les gusta? No, No, Cuando van a hacerse pinchar, ya, les curvo el brazo, le ponen la inyección en el brazo. Y ustedes le dicen, ahora pónganme en el otro más, y tengo 2 nachas más para que me pueda poner, le dicen al doctor o a la enfermera. no, no, Poner una y no. se escapan, ¿no ve? Porque así son las inyecciones, le tenemos miedo. Lo mismo pasa con las funciones inyectivas.
Los elementos de la imagen máximo corresponden a un elemento del dominio, es decir, máximo reciben una flechita. Miren. Y mejor si se escapan. Ah, se acabaron las vacunas, qué pena. No me voy a cuidar, no me voy a enfermar, dicen. Y se van felices. Entonces, en la función inyectiva, a cada relación, a cada par ordenado lo vemos como una flecha. Dice la definición. Todos los elementos del dominio en cualquier tipo de función siempre son parte de un par ordenado. En las funciones inyectivas pueden sobrar elementos y máximo le llega una flechita a cada elemento de la imagen. ¿Ya? Esa es la función inyectiva. Pueden sobrar elementos de la imagen. Elementos del dominio jamás pueden sobrar. En las funciones inyectivas, una flechita para cada elemento de la imagen y puede que sobren elementos de la imagen. ¿Ya? Luego están los masoquistas, a los que les encanta vacunarse, a los que les encantan las inyecciones. Son las funciones sobreyectivas, en las que puede haber todos los elementos de la imagen corresponden a un par ordenado. Es más, puede haber algunos en los que les reciba doble flecha. Ya saben, los elementos del dominio toditos tienen que ser parte de un par ordenado. Y como hay menos elementos de la imagen, bueno, le llega una flecha a este y a este otro le llegan dos flechas. ¿Por qué? Todas las vacunas tienen que utilizarse, como ahora en la vacunación contra el COVID. Abren la caja para vacunar, son los elementos del dominio. Solo hay 2 personas y hay 3 vacunas. Bueno, ¿quién quiere doble por si acaso? Yo, dice. Y se hace poner doble vacuna. ¿Ya? Pero todos los elementos del dominio están formando parte de un par ordenado y lo mismo con los elementos de la imagen. Todos forman parte de un par ordenado. Ahora, la definición de función dice, el primer elemento nunca forma parte de 2 flechas, pero en las funciones sobreyectivas, una imagen sí puede formar parte de 2 flechas. ¿Ya? Lo importante es que del dominio nunca salgan 2 flechas. Esa es la definición de función. En cambio, aquí en la imagen no importa si un elemento de la imagen forma parte de 2 pares ordenados distintos. ¿Listo? En la función sobreyectiva, todos los elementos de la imagen forman parte de un par ordenado. A ver, aquí sí me interesa que vayan copiando. Vayan copiándose esta diapositiva. Les voy a dar 2 minutitos y se van poniendo al día también con las otras si es que terminan antes. ¿Ya? Vayan copiando y analizando estas definiciones que les estoy diciendo. Entonces, en la función inyectiva, además de que cada elemento del dominio forma parte de un par ordenado, a los elementos de la imagen le llega máximo una flechita. En las funciones sobreyectivas, además que todos los elementos del dominio forman parte de un par ordenado, en la imagen, todos los elementos de la imagen también forman parte de un par ordenado. Hay menos elementos de la imagen que del dominio, así que puede haber algunos elementos de la imagen que forman parte de 2 pares ordenados. ¿Ya? En la función inyectiva, los elementos de la imagen son iguales, la misma cantidad que los elementos del dominio, o puede haber más elementos de la imagen. En la función sobreyectiva, los elementos de la imagen son en menor cantidad que los elementos del dominio. Eso hay que aclarar. ¿Ya? Después están las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son a la vez inyectivas y sobreyectivas. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay la misma cantidad de elementos del dominio que elementos de la imagen. ¿Ya? Esas son las funciones biyectivas, aquellas en las que cada elemento del dominio corresponde a cada elemento de la imagen. No sobra en ningún lado ningún elemento. ¿Listo? Y después tenemos a las funciones inversas que se escribe f a la menos 1 de x. En estas funciones inversas lo que ocurre es que se da la vuelta. Si en la función las flechitas parten de los elementos del dominio y llegan a los elementos de la imagen, en la función inversa ocurre al revés. Las flechas parten de la imagen y llegan al dominio. Las funciones inversas son funciones inyectivas. Se invierten el orden de los pares ordenados.
Si antes era la función f de x igual a x, y, el elemento independiente y luego la variable dependiente, la función inversa va a ser ahora parte de y y llega a x. Primero se coloca y y luego se coloca x. ¿Ya? Entonces de los elementos de la imagen parte y vuelve a los elementos del dominio. La función inversa está representada por estas flechitas rojas. Esta diapositiva más vayan copiando, terminen de copiar y si tienen alguna duda me dicen, jóvenes. Las funciones inversas. Estas funciones que se dan la vuelta y ahora parten de la imagen, llegan al dominio y se escriben con esta función elevada a la menos 1. Las funciones inversas, analíticamente, mediante cálculos, es decir, con la fórmula, las podemos hallar con el siguiente procedimiento. Primero lo que tenemos que hacer es, tenemos la función, ahí está la función y igual a f de x, y está en función de x ahí, ¿ya? Después lo que tenemos que hacer es intercambiar las variables x e y. Eso se hace reemplazando valores. Reemplazamos valores de x igual a y. Si la función antes generaba su imagen y a partir de una variable independiente x, ahora la función inversa va a generar su imagen x a partir de la variable dependiente y. Es decir, vamos a cambiar de lugar a x e y. Si x generaba y, ahora y va a generar a x. Ahí estamos intercambiando las variables. ¿Qué significa? En esta función, en lugar de cada y ponemos x y en lugar de cada x colocamos y. Aquí está. En lugar de esta y pusimos x, en lugar de cada x, y. Ya está. El primer paso ya está. Hasta ahí hemos intercambiado variables, hemos reemplazado valores de x igual a y, en lugar de x pusimos y, en lugar de y pusimos x, lo pueden entender así. Y esta función la copiamos reemplazando. En lugar de cada y, x, en lugar de cada x, y. ¿Ya? Después, para hallar la función inversa hay que despejar a la nueva variable y. Miren, la nueva variable y está mezclada a la derecha. Para hallar la inversa hay que despejar esa nueva variable y. Entonces, primero operamos, realizamos las operaciones que se puedan realizar, reducimos términos semejantes que se puedan reducir, y nos da y más 5y es 6y, menos 3y es 3y positivo. El siguiente paso, ¿cuál sería para despejar, jóvenes? ¿Qué más podríamos hacer para despejar esa y nueva? ¿Qué se podría hacer para despejar? Pongan mucha atención porque esto va a entrar al examen. Trasladar al otro lado del licenciado. ¿Cómo trasladamos? Dividiendo. Dividiendo. ¿A quién? X. ¿Cuál pasa a dividir? El 3 a X. Ya. 3 podría pasar a dividir y quedaría x sobre 3 igual a y, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué podríamos hacer? X sobre 3 igual a y. ¿Ahí estaría despejado o faltaría, jóvenes? ¿Qué opinan? No se cambia el signo del menos 3 y quedaría y igual menos 3. Ya, miren, ahorita está con signo positivo y hay un solo término que tiene la variable. Es decir, la variable está a la derecha y tiene signo positivo. Yo les recomiendo, denle la vuelta a todo aplicando la ley de simetría que hemos estudiado en los números reales e inecuaciones. Miren, por simetría se vuelve 3y igual a x. Y luego la operación que sugirió su compañera que pase a dividir. Pasa a dividir entre 3. La orden es que dividamos entre 3 ambos miembros. Este 3 pasa a dividir y nos queda y igual a x tercios. Lo que dijo su compañera hace un momento. Sacamos x tercios igual a y. ¿Ya? Entonces ya está despejada la nueva y. Hay distintas formas. Yo les voy a mostrar algunas para que puedan aprender cómo se realizan estos despejes, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es despejar una variable. ¿Ya?
Y hemos hecho la segunda parte del procedimiento, despejar la nueva variable y. Y al final, después de que le hemos despejado esa nueva y, reemplazamos esa y por función inversa y ya está, ese es el resultado. La nueva y despejada es la función inversa. Entonces, en lugar de esta y pongo f a la menos 1 de x es igual a x tercios. ¿Ya? Ese es el procedimiento para hallar funciones inversas. Hay otro también más directo. Hay uno más directo que no necesita cambiar, reemplazar las variables. Directamente despeja la variable x. Miren, la x que está acá. La despeja la x. Y cuando está despejadita x, a esa le pone función inversa y a todas las y les pone x. Es casi lo mismo. Terminen de copiar un minutito o sáquenle captura. No terminen de copiar, por lo menos la captura y dejan espacio para que luego completen, porque ahora sí quiero hacer ejercicio. ¿Ya? Quiero hacer ejercicios para que ustedes aprendan mejor. Entonces, ¿el procedimiento o tienen alguna duda? Así ordenadito tienen que resolver para que yo les califique bien. No pueden escribir la función y milagrosa o misteriosamente hacer aparecer esta respuesta. Miren cuántos pasos hay. ¿Ya? Entonces tienen que resolverlo ordenadamente, sistemáticamente sus ejercicios. ¿Listo? Así también entienden qué están haciendo. Escriben ahí qué están aplicando, qué operación están realizando, dividido entre 2, sumo más 3, vas a restar el 5. Escriben esos, un costadito a la derecha. Están escribiendo la instrucción del paso que están realizando. ¿Ya? Listen, ¿Sí? digamos, el procedimiento, digamos, que nos da lleno, ¿ves? Y igual a x más 5 x menos 3x, ¿no es? ¿Sí? Nosotros podemos, digamos, ahí lo podemos convertir directamente, digamos, a x igual a y más 5 menos 3y. Sí, más 5y menos 3y. Pero Sería, digamos, escriban esto. Reemplazan valores, por lo menos, para que entiendan qué están haciendo, ¿ya? Para que se recuerda que están pasando ahora las flechas de la imagen y llegan al dominio. Eso nos dicen estas notaciones, ¿ya? bueno, dicen, pero yo me refería, digamos, si nosotros notamos directamente, digamos, de este procedimiento al otro, el intercambiar las variables, no. Ay, 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 ay. Ya, en el otro procedimiento directamente lo que se hace es despejar x, despejan x igual a y. Y cuando ya está despejadita x, lo que hacen es cambiar en lugar de x, f de x, y en el lado derecho, en lugar de cada y, le ponen x. El resultado es exactamente el mismo. Vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo, ¿ya? Bueno, Entonces vamos a continuar. Vamos a hallar la función inversa de algunas funciones. Miren esta, y igual a 5 sobre 2x menos 3. ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que realizar, jóvenes? Quiero que pongan atención, luego van a sacar capturas y lo copian con calma, ¿ya? ¿Cuál sería el primer paso para hallar la función inversa de esta función? Dividir el 5 y el 3, el menos 3. ¿Cómo? El primer paso es reemplazar valores, intercambiar valores, donde hay x poner y y donde hay y poner x, ¿ya? Reemplazamos valores de x igual a y, si antes x generaba y, ahora y va a generar a x, y cambiamos. En lugar de esta y colocamos x, y en lugar de esta expresión colocamos la nueva. Entonces, miren, y estoy reemplazando. X igual a 5 sobre 2y menos 5. Ahora, para despejar la nueva y, lo que hay que hacer es llevar y a la derecha, da igual a la izquierda. Ahorita, ¿qué está haciendo y? Está
restando en el denominador. A grandes, es decir, a grandes rasgos lo que entendemos es que Y está dividiendo. Entonces es parte de un factor que está dividiendo al 5. Lo que hay que hacer es todo este factor que está dividiendo pasa a multiplicar a X. Ya, todo el denominador pasa a multiplicar y se vuelve 2Y entre paréntesis por X. ¿Listo? Ahora, para despejar Y y que X esté al otro lado, esta X la tenemos que pasar al otro lado. X está multiplicando, así que X pasa a dividir. ¿Ya? Ahí está 5 entre X. Para despejar Y, este menos 3 nos estorba. ¿Qué está haciendo? Está restando, así que pasa a sumar como más 3. Y lo último que nos falta despejar para que Y esté solita es el 2. El 2 está multiplicando, así que pasa a dividir a todo lo que está al otro lado. O pasa a dividir a cada término. Miren, podría pasar a dividir y sería 5 entre 2. También se entiende que este 2 pasa a dividir a cada término. Entonces aparecería 2 aquí abajo y aparecería 2 aquí. De esta manera. ¿Ya? El 2 pasa a dividir a cada término del miembro derecho. Términos son los que están separados por sumas o restas. ¿Recuerdan? Que lo habíamos estudiado en inecuación. Pero vuelve a lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, esto lo podemos volver una sola fracción sumando fracciones. ¿Cómo sumamos? Aplicando el mínimo común denominador. Este ya tiene el factor 2, este tiene el factor 2, pero este tiene x. El común denominador va a ser 2x. 2x. Ahora, ¿qué se hace? Este nuevo denominador, el común denominador, dividimos entre 2x. 2x entre 2x, 1. Ese resultado multiplicamos por de arriba. 1 por 5, 5. Este 2x entre 2, ¿cuánto nos da? El nuevo común denominador. X. 2x entre 2 da x. Ese resultado multiplicamos por el numerador, 3 por x. ¿Ya? Ahí le hemos vuelto a una sola fracción. Si ustedes entienden que este 2 pasa a dividir a cada término y lo dejan así, para mí está bien. Si lo dejan así, también está bien. ¿Ya? Es como simplificar el 2x con el 2x y el 2 con el 2x. Aquí, ¿no es cierto? Para sacar común denominador se multiplican si fueran completamente distintos. Pero miren, este ya tiene a este factor 2. Entonces no tenemos que volver a multiplicar. Por eso es mínimo. Entonces este ya tiene el factor 2, ya tiene este multiplicando. Entonces este ya es el factor completo, el común denominador completo. ¿Ya? Luego, ¿qué se hace? Este se divide, este común denominador se divide entre cada denominador y su resultado se multiplica por el numerador de esas fracciones. 2x entre 2x1 por 5 es 5. 2x entre 2 es x. X por 3 es 3x. ¿Ya? Ya está despejada Y, la nueva Y acá, ya está despejada acá. El tercer paso es simplemente reemplazar. Y reemplazamos la nueva Y diciendo, esta es la función inversa. F a la menos 1 es 5 más 3x sobre 2x. O la función inversa, perdón. O la función inversa es 5 sobre 2x más 3 medios. Esta también puede ser la función inversa. Recuerdan, lo único que tenemos que hacer es despejar la variable y. Entonces, termina acá o termina aquí, pero reemplazando en lugar de y, f a la menos 1 de x. Entonces, estas son formas de despejar. Esta parte de hallar funciones inversas Inge, es habilidad para hacer despejes. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? cualquiera de las dos formas lo podemos hacer, ¿no? Cualquiera de las dos la pueden dejar. El resultado es válido. Gracias, Inge. Lo que les estoy haciendo con este pasito extra es que practiquen la suma de fracciones sacando el mínimo común denominador. Entonces, como les decía, esta parte de hallar funciones inversas a ustedes les refuerza la habilidad al despejar. Por eso es importante verlo en matemáticas. Ya, lo que tal vez se han olvidado del colegio, lo estamos recordando un poco acá. Listen, ¿Sí? ahí terminaría, digamos, el resultado sería 5 más 3x sobre 2x. Exacto.
Esta es la función inversa. Dice, ¿Sí? ¿por qué 2x por 2x es 1? O Ah, sea, ahí siempre va a salir el mismo número. Por ¿dónde? ahí que sale un 3x y 2x. ¿Cómo se multiplicaría eso? Ya, miren, aquí 2x ya tenía el factor 2 multiplicando x, ¿no ve? Y aquí teníamos 2. Entonces este ya no lo tomamos, ya no lo volvemos a multiplicar. Podríamos haber hecho 2x por 2 es 4x. 4x entre 2x, 4x entre 2x es 2. A ver, 4x entre 2x es 2. 2 por 5 hubiera sido aquí 10. Aquí abajo hubiera sido 4x y aquí arriba 10. 4x entre 2 iba a ser 2x. 2x por 3, 6x. Nos hubiera quedado 10 más 6x entre 4x. Podemos factorizar 2 en el numerador, 2 en el denominador, simplificamos y nos iba a quedar exactamente esta función. Si aquí hubiéramos tenido denominadores distintos que no se parecen en nada, entonces ahí sí ya multiplicamos este denominador por este y ahí vamos a obtener un nuevo denominador. Pero si gustan este también lo pueden multiplicar, no hay problema. Solo que yo estaba haciendo con el mínimo. ¿Ya? Con el mínimo común denominador. Listen, ¿Sí? si lo multiplicamos, digamos, y lo dejamos sin simplificar, Igual sirve. Igual yo les igual hago sirve. valer. Así que no se asusten, no tengan miedo, no tengan preocupación. ¿Ya? Bueno, listo. Y ya. Terminen de copiar y pasemos a otro ejemplo más. ¿Tienen alguna duda más, jóvenes? Perdón, dice, y si en el común denominador iría 3x y en el otro 5, sería 5 por 3, 15x de denominador. Exacto. Y el 15x por el 3x, ¿cómo se multiplicaría? Ya, miren. Si aquí abajo fuera 15x y aquí fuera 13x y aquí 5, ¿lo ven? Sí, así. Ya. Entonces, lo escribiré para que quede en el ejemplo. ¿Ya? Estamos acá. Entonces aquí me voy a armar un cuadrito y ahí les voy a mostrar. ¿Ya? Ahí está un cuadrito. Ahí vamos a hacer un ejemplo. Eh, Vamos a escribir entonces. ¿Qué número quieren? Imaginen esto. 5 entre 3x menos 2 entre 5, dijeron, ¿no es cierto? Algo así. Imaginen que tenemos esta fracción para sumarla. Restar es lo mismo que la suma, ya lo hemos aprendido. En los números reales la resta solo es sumar con signo cambiado. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya. ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes, acá? Sacamos como un denominador y su compañera dijo. Su compañera dijo, dividimos. A ver, aquí multiplicamos en el denominador 3x por 5, ¿cuánto sale? 15. 15x, ya está. Ahora,
Vamos a continuar. Vamos a dividir 15x entre 3x y el resultado multiplicamos por el numerador. Luego 15x entre 5 y el resultado multiplicamos por este numerador que es menos 2. ¿Ya? 15x entre 3x, ¿cuánto da? 5x. ¿No? 15x entre 3x, 25, listen. ¿cuánto? 25. No. 15x entre 3x. Yo lo digo multiplicado por 5 más, digo. Ah, ya. ¿Ya? 15x entre 3x, ¿cuánto nos da? 5. 5. Entonces, este 5 multiplicamos por el 5 que había. Ahí está el 5 que había. ¿Ya? Ahora, este de aquí lo escribimos con todo y su signo, menos 2. Ahora vamos a multiplicarle a este menos 2 el resultado de dividir 15x entre 5. 15x entre 5, ¿cuánto da? 3. 3. 3 que... 3x. Ah, se lo están comiendo, ¿no? No, jóvenes. Ya. 15x entre 3x da 5. 5 por 5, aquí está. Ahora, este menos 2 lo copiamos tal como está con todo y su signo. 15x entre 5 es 3x. Ya, si gustan, lo puedo escribir. Dentro del paréntesis está el resultado de haber dividido el común denominador entre cada denominador. El número de aquí, con todo y su signo, lo mantenemos. ¿Ya? Si esta fracción tiene un signo, aquí está el signo. Aquí era más 5, entonces este es más 5. 15x entre 3x es 5. Ese número va a multiplicar al del numerador que hay. 15x entre 5 es 3x. Ese 3x multiplicado al numerador que había, incluido el signo, ¿ya? Este numerador tiene el signo de la fracción. El signo se va con el numerador, por eso está aquí menos 2. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Bien. Ya. Entonces, No tendría que ser a ver. 3x por 2. O el orden no altera, ¿no? El producto. No, lo que sí, no altera. Lo que decimos, ¿no es cierto? Este común denominador entre el denominador y ese resultado multiplica al numerador, ¿no es cierto? ¿Quién estaba primero? El numerador, entonces déjenlo tal como está, para que con su signo se quede. A veces es negativo, entonces el signo tiene que ir directamente con ese. Y para no confundirnos, el resultado de dividir este común denominador entre el numerador que tiene cada fracción, ese resultado multiplica al de arriba. ¿Quién estaba primero? El numerador. Entonces ese lo dejan y recién aparece multiplicando el resultado de dividir el común denominador entre cada numerador. Dividen este común entre este y su resultado multiplican por este. Este común denominador dividimos entre 5 y su resultado multiplicamos al que había. Por eso el que había sigue estando ahí y luego recién aparece el que está multiplicando. Ya, jóvenes, ahora sí. Ahora sí. ¿Y No, refrescaron? claro, Ya. usted había dicho 2x, Ajá. 2x y era 2x entre 2x. Por eso me confundí. A ver. Y efectivamente es, ¿no es cierto? Este 2x entre 2x, ¿cuánto da? A 1. 1 por 5. Ahí está el 5. 5 por sí. ese 1 imaginario. 2x entre 2 queda x. X por 3, el 3 que estaba ahí es el que estaba primero. El resultado de dividir 2x entre 2, esa x del resultado, va a multiplicar al que había. ¿Ya? Entonces, al hablar, pareciera que primero va el resultado y luego se multiplica por numerador, pero en realidad lo que pasa es que ya están los numeradores y tienen que ser multiplicados por el resultado de esta división. 2x entre 2x, 1. 1 por el que ya había. 2x entre 2 es x. Ese x multiplicamos por el que ya había, es decir, x por el 3 que ya había. Así tal vez es mejor explicarlo, ¿no es cierto? Es decir, en ese orden es mejor que yo lo diga. Ya, gracias. Yo también me estoy dando cuenta para que entiendan mejor. ¿Listo, jóvenes? Continuemos. Continuemos. Le van a sacar captura rapidito para que veamos algunos ejemplos más.
quiere. Dice, podemos acabar 10 minutos antes. Hoy día, por favor. Tenemos examen después, uno bien difícil. Ya. Terminaríamos a las 10:35, pero yo les mostraré los ejemplos que tengo rapidito. Luego les sacan capturas, luego ven los videos para entender y practicar. Ya, pero pónganme mucha atención y vamos a terminar los 10 minutos antes que me piden. ¿Listo? Listo, Ya, así lo gracias. tienen que decir con toda confianza y de esa manera yo les voy a pedir también algo. No les voy a decir, bueno, entonces ya no hay tiempo, ya no hagamos nada. Yo les voy a decir, está bien, pero les va a costar su tiempo. Yo les cedo estos 10 minutos, pero esos 10 minutos ya no les voy a esperar a que copien, les voy a dejar que saquen captura y esos 10 minutos los reponen luego que terminen su examen en su casa, copian tranquilos. ¿Está bien? Así tienen que hacer Gracias. para que yo me planifique también. Listen. Bueno, Sí, listo. continuemos. Continuemos. Me gusta su sinceridad. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Aquí tenemos, acá, esperen un ratito. A ver si se me mueve el objeto. Vamos a ver ahora, hallar una función inversa de una función exponencial. Cuando tenemos en el exponente a la variable, significa que está como en un segundo piso. Miren, aquí dice base 2 y ahí arriba está la variable junto con otros números. Entonces, esta es una función exponencial. La variable está en un exponente, está como en un segundo piso. Para bajarla a la variable necesitamos una escalera. Y las escaleras para bajar son los logaritmos. Cuando la base significa escaleras de subida o un segundo piso. El logaritmo significa que baja. Una escalera que ayuda a que esto que está ahí arriba baje. ¿Ya qué hace en el techo? Para bajarle hay que tenderle una escalera. ¿De cuántos pisos tendríamos que tenderle la escalera, jóvenes? Dos. ¿De cuántos? Si aquí está en el segundo piso, ¿de cuántos pisos tendría que ser la escalera? De dos. De dos. De dos, pues obvio, ¿no es cierto? Ya. Entonces vayamos reemplazando valores. En lugar de x ponemos y, en lugar de y ponemos x y se convirtió la función en esto de acá. X igual a 2 a la 3y menos 1. Hay que despejar la 9y. Para despejar la 9y tenemos que aplicar logaritmos y las propiedades de logaritmos que tenemos acá. ¿Ya? Logaritmo en base a de a es igual a 1. Es decir, para eliminar el segundo piso, para bajar algo del segundo piso, tenemos que aplicar un logaritmo de esta base. Porque el logaritmo en base a de a es igual a 1. Y también vamos a aplicar esta propiedad. Miren, el logaritmo les decía, el logaritmo es como una escalera. Si tenemos una expresión en el exponente, fíjense acá. Si tenemos una expresión aquí arriba, en el exponente, el logaritmo sirve como escalera. Esto que estaba en el exponente se baja caminando por la escalera y se queda ahí en la base de la escalera. Miren, el exponente b se bajó y está multiplicando delante del logaritmo. Ahora, si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para aplicar el logaritmo en base de esta base, también podemos aplicar esta otra propiedad. Logaritmo en una base de la misma base siempre es 1. Entonces, una cosa. Esta propiedad dice logaritmo de una potencia. Cuando aplicamos logaritmo, la potencia se baja a multiplicar delante del logaritmo. Y luego, si nosotros tomamos la previsión de usar el mismo logaritmo de la base, que es esta base, va a simplificarse y va a ser 1. ¿Qué quiero decir? Fíjense acá. Entonces estoy aplicando a ambos miembros logaritmo. Logaritmo nada más. Logaritmo es logaritmo en base 10. Qué tonto. Debía haber aplicado logaritmo en base 2, pero eso está resuelto luego acá en el cuadrito que hice desaparecer. Entonces con el logaritmo lo que voy a hacer es ya aplicar esta propiedad que dice logaritmo de una potencia. La potencia se baja a multiplicar, entonces aplicando esa propiedad, este 3y menos 1 se va a bajar a multiplicar delante del logaritmo.
Miren, 3y menos 1 se bajó a multiplicar delante del logaritmo. Lo puse entre paréntesis para que no piensen que solo el menos 1 multiplicaba el logaritmo. ¿Ya? Ahí está. El siguiente paso, jóvenes, es tratar de despejar y. Ahora y ya está a nivel del suelo. ¿No es cierto? Antes estaba arriba, no podíamos despejarlo fácilmente. Lo primero que necesitamos es tenderle una escalera para que baje y ese es un logaritmo. Mejor si hubiera sido logaritmo en base 2. Les voy a mostrar en el ejemplo aquí en amarillo cómo se simplifica. Pero veamos. Recién estamos empezando con logaritmos. Yo conozco el logaritmo en base 10, que es este logaritmo. Aplico a ambos lados y listo. ¿Qué pasó con todo el exponente? Todo el exponente bajó a multiplicar al logaritmo. Ahora para despejar y, este lado ya tiene signo positivo, aplico propiedad de simetría y todo lo de la derecha lo pongo en la izquierda. Todo lo de la izquierda lo pongo en la derecha. ¿Por qué? Por simetría. Ya está, para despejar 3y, para despejar y está dentro de un factor que multiplica el logaritmo. Este logaritmo lo mandamos a dividir. Ahí está, lo mandamos a dividir. Y ahora para despejar 3y menos 1, ya no necesito el paréntesis. Este menos 1 puede ir a sumar. Ahí está, lo mandamos a sumar. Y finalmente, para que y esté despejada, el 3 pasa a dividir. Pasa a dividir a cada miembro. Entonces, 3 por logaritmo en base 2, 3 por logaritmo 2 y más 1 medio. ¿Ya? O decimos, ese 3 pasa a dividir a todo el lado derecho. Se lo puede entender por distributividad. El 3 divide esta fracción y el 3 divide a la. Ahí está. ¿Ya? Ahora podemos, si queremos, sacar como un denominador o si no, lo dejamos en. ¿Listo? Una vez que ya está despejada y, eso es la función inversa. Función inversa de x. Entonces, en lugar de y, ponemos función inversa es igual al logaritmo de x sobre 3 logaritmo de 2 más 1/3. ¿Ya? Pero sáquenle una captura de pantalla hasta ahí, jóvenes. Sáquenle una captura de pantalla hasta ahí. Y ahora voy a continuar con el otro método. La otra forma de despejar. Aquí estábamos, ¿no? X igual a 2 elevado a 3y menos 1. Voy a aplicar logaritmo. Voy a ponerle una escalera para que este exponente baje. Pero les dije, en este ejemplo ya soy más inteligente. Voy a aplicar logaritmo en base 2 para que mi resultado sea más sencillo. Entonces, a ambos miembros le aplico logaritmo en base 2. Este logaritmo, por la propiedad del logaritmo de una potencia, que es esta de acá, que estoy señalando con flechita, ese exponente baja a multiplicar delante del logaritmo. Ahora, logaritmo en base 2 de 2, aplico esta propiedad que es logaritmo de la misma base. Logaritmo en base 2 de 2 se simplifica, es 1. 1 por el paréntesis, desapareció el 1 y quedó solo lo que estaba dentro del paréntesis. Ahora sí despejamos. Para despejar aplicamos simetría y todo lo de la derecha lo ponemos en la izquierda. ¿Por qué aplicamos simetría? Porque esto ya tiene signo positivo. Entonces todo eso a la izquierda y el logaritmo en base 2 de x a la derecha. Para despejar el menos 1 lo pasamos a sumar y finalmente el 3 pasa a dividir a cada tercio. El 3 pasó a dividir a todo. ¿Ya? Y podemos separarlo en dos fracciones. Logaritmo en base 2 de x sobre 3 más 1 sobre 3. ¿Listo? Cuando tenemos una división, podemos separar cada término manteniendo el común denominador. Miren. Ahí está. Y la función inversa va a ser logaritmo en base 2 de x más 1 sobre 3, que es esta de acá. Reemplazamos solamente y por función inversa. O puede ser esta de acá. Función inversa igual a logaritmo en base 2 de x sobre 3 más 1/3. Cualquiera de los dos es el resultado correcto. Y también equivale a este otro. Pero miren, ¿cuál salió más sencillito? ¿Este o este? Este o este. Se parece al segundo, ¿no? Este de acá se parece al de acá. Desapareció el logaritmo del denominador. ¿Por qué? Porque fuimos más inteligentes y dijimos, esta es base 2, a ojo cerrado tengo que usar logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a simplificar. Ya, jóvenes. Sáquenme una captura. También a esta
Y Sí. como me han pedido, voy a terminar acá la clase. Voy a terminar acá la clase. El día jueves continuamos con un poco más de funciones inversas y la clasificación de funciones. Les voy a mostrar los distintos tipos de funciones que vamos a ir conociendo justamente con estas funciones. ¿Ya? Gracias, Inge. Entonces,